A ver, vamos a continuar con la parte, acá estaba descrito, dice antibióticos y quimioterápicos. En realidad esto es un punto sumamente extenso, ¿no? Es un punto bastante extenso, diría yo. Vamos a tratar de resumir los aspectos más importantes y vamos a tratar también de dejar capaz algunas cosas para la lectura, ¿ya? Si no el tiempo no nos va a alcanzar. Bueno, este primer cuadro nos muestra manejo de diarrea infecciosa aguda, ¿no? Hay algunos comentarios acá respecto a que puede venir, que tiene que durar más de un día, que puede acompañarse de deshidratación, que puede ser de tipo disentérico, ¿no? Que las primeras medidas serán rehidratar, un manejo sintomático de algunos síntomas. Si es una diarrea, pues por toxina, ¿no? Una enterotoxigénica, por una E. coli enterotoxigénica. Si no es disentérica, las sales de bismuto o una dosis baja de loperamida en adultos pueden ser útiles para reducir la frecuencia de la deposición, siempre y cuando no sea disentérica, ¿no? Siempre y cuando sea solamente una diarrea acuosa. Bueno, infecciosa pero acuosa. Hay que evaluar algunos datos epidemiológicos, como la ingesta, ¿no es cierto?, el venir de otra región, el haber consumido antibióticos y siempre las características de sangre o moco en las heces, aparte de el problema de dolor abdominal o los signos de inflamación por los leucocitos fecales. Entonces los agentes que habitualmente están relacionados con la diarrea infecciosa, Salmonella, Shigella, Campylobacter, habitualmente producen esta triada, producen una diarrea disentérica. Hay, por supuesto, una variedad de E. coli, que es la O17H7, que es la productora de toxina Shiga, y donde no se deben administrar antibióticos porque existe el riesgo de que se produzca el síndrome hemolítico urémico, ¿no? Y el uso reciente de antibióticos o que el paciente ya está hospitalizado puede sugerir que el Clostridium difficile, ¿no?, es el culpable de la diarrea, ¿no? Al estar en tratamiento con dosis altas de antibióticos se favorece la proliferación de este agente. Entonces, para la terapia antimicrobiana en la diarrea de tipo bacteriano, entonces hay esquemas para niños y esquemas para adultos, y queda claro para nosotros que, exceptuando a Clostridium difficile, se pueden manejar las diarreas en pacientes pediátricos con acitromicina, ¿no? Otra alternativa podría ser el uso de ceftriaxona, y una tercera podría ser una quinolona de tipo ciprofloxacino, que en pacientes pediátricos no se considera en la actualidad que puede ser segura. Mientras que en adultos, exceptuando, repito, la diarrea por Clostridium difficile, donde el metronidazol o la vancomicina son los fármacos de elección, en general las quinolonas, ¿no?, son los fármacos de primera línea. Se puede considerar a citro o ceftriaxona como una alternativa. Entonces, por ejemplo, en shigellosis tenemos para los pacientes pediátricos a citro, ¿no?, o ceftriaxona, cuando la vía oral capaz no está accesible, y en el caso de los adultos, ciprofloxacina o acitromicina, los fármacos a considerar, ¿no? En las salmonelas no productoras de fiebre tifoidea, ¿no?, ceftriaxona, citro en pacientes pediátricos, levo, quizá una eficacia un poco mayor que ciprofloxacina o acitromicina. Y en el caso del Campylobacter, que es otro agente de zona rural productor de diarrea disentérica, ¿no?, que puede ser autolimitada, pero en algunos pacientes desnutridos, ¿no?, en pacientes gestantes en particular, es un riesgo de generar complicaciones fetales. Entonces, acitromicina o eritromicina de elección, y lo mismo va para pacientes adultos, ¿no? Si vemos en el caso de los otros agentes, incluidos el Vibrio cólera, ¿no?, la E. coli enterotoxigénica, las alternativas son similares a la shigellosis, y al decir similar a shigellosis es a citro o ceftriaxona lo que debemos considerar. En el caso del cólera se puede usar el macrólido, pero se puede usar también tetraciclinas. No olvidar que las tetraciclinas, ¿no?, están contraindicadas en menores de 8 años, ¿no?, o en pacientes gestantes. De manera que quizás el macrólido sea un buen punto a recordar, inclusive para las infecciones por vibrio cólera, ¿no? No se usan antimicrobianos definitivamente en la variedad de E. coli productora de toxina Shiga, y es una E. coli enteroinvasiva. Bueno, se trata como la shigellosis que ya hemos establecido, ¿no?, acitromicina, ceftriaxona en niños, o en el caso de adultos, ciprofloxacina, acitro o alternativamente ceftriaxona. Esos serían los esquemas, ¿no? Características de los antimicrobianos, que vamos a pasar un poquito rápido, quizás 2 o 3 cositas que no debemos olvidar. Las quinolonas tienen EPA. EPA es efecto postantibiótico, quiere decir que
el medicamento continúa actuando aun cuando su concentración sérica ha bajado, cuando su concentración sérica ya es muy pequeña. Eso se llama efecto postantibiótico, ¿no? Y quiere decir que el medicamento pues se concentra en el tejido y se pega a la bacteria y mantiene sus efectos por tiempo prolongado. Las quinolonas, como la ciprofloxacina, tienen cociente tejido plasma alto. Cociente tejido plasma quiere decir que la concentración en el tejido multiplica 4 o 5 veces la concentración plasmática. Entonces es importante, tienden a acumularse en los tejidos, ¿ya? Son dos características que no se deben olvidar de ciprofloxacina, ¿no? Después, la tendinitis, más que preocuparnos de la artropatía, hay que preocuparnos en la ciprofloxacina de la tendinitis, la inflamación de los tendones. Alguna vez ha habido rotura de algunos tendones por el uso de ciprofloxacina, o dolores pues en las articulaciones, ¿no? O ser próximos a las articulaciones por la tendinitis. Y lo otro que es más o menos frecuente es el insomnio, ¿no? Las quinolonas tienden a bloquear la acción del GABA y pueden producir insomnio. No olvidar que con antiácidos precipitan, no se pueden dar con leche, con sustancias que tengan calcio, ¿no? Las quinolonas precipitan, ¿no? Y con las antinas, como la cafeína, ¿no? O como con la teofilina, pueden aumentar la excitación cortical, ¿no? y generar pues un insomnio más intenso o circunstancialmente convulsiones inclusive, ¿no? Si están contraindicadas en la lactancia y la gestación, eso sí no se discute. En cuanto a citromicina, entonces, este es un medicamento que en general es bacteriostático, pero para el piógenes puede ser bactericida. Disminuye un poco su biodisponibilidad con el alimento. Sin embargo, como se concentra dentro de las células de defensa, en este caso los polimorfonucleares, los neutrófilos, tiene un estado de equilibrio de 7 días, o sea, la duración de su efecto es prolongada. Por eso es que, como sabemos, se administran pues 3 dosis generalmente de acitromicina para la mayoría de infecciones, y en una neumonía podrían ser 5 días capaz, ¿no? No necesitan tratamientos de 10 días ni cosa parecida, porque tienen una concentración intracelular y una duración del estado de equilibrio prolongada. La DGMID emitió una alerta sobre acitromicina respecto a que producía taquicardia ventricular, ¿no? Y con el riesgo de que sea una taquicardia ventricular polimórfica, ¿no? Una arritmia que puede ser grave. Entonces no hay que abusar del uso de la acitromicina. Induce palpitaciones en algunos pacientes, entonces hay que ser un poco cauto. Y una interacción importante es con la ergotamina, ¿no? Muchas personas usan para la migraña, usan ergotamina. Si al mismo tiempo consumen acitromicina, la ergotamina va a aumentar y esto produce vasoconstricción periférica y puede tener algunas consecuencias negativas, ¿eh? Fidaxomicina es un nuevo antimicrobiano, ¿no? Que está terminando sus fases de evaluación, sus fases de evaluación clínica para ser incorporado. Entonces es un antimicrobiano que ha mostrado eficacia contra el Clostridium difficile, ¿no? Porque nosotros tenemos normalmente pues vancomicina y metronidazol contra Clostridium difficile. Fidaxomicina es un medicamento un poco nuevo, ¿no? Macrocíclico, parecido a las macrólidos, que parece ser eficaz. Ahí, por ejemplo, tenemos una referencia de la cura global obtenida con fidaxomicina en comparación con la vancomicina contra la infección por Clostridium difficile. Bueno, esta es una imagen de una vaginitis y de un cervicitis, ¿no? Gonocócica y con clamidia a la derecha, y la vaginitis pues por las erosiones y el exudado parece una tricomoniasis. Importante recordar acá sobre todo la parte de los hongos. Nos interesa la parte de los hongos. Nos ha ido aumentando la resistencia de cándida a los azoles, ¿no es cierto? A los azoles. Entonces tenemos disponible en la actualidad, porque esta es una referencia americana, tenemos disponible butoconazol. ¿Ya? Tenemos en el mercado butoconazol. Entonces, para el tratamiento de las candidiasis que no respondan adecuadamente al tratamiento con fluconazol, porque sabemos que una candidiasis vaginal se puede manejar con una sola dosis de fluconazol y desapareció la cándida, no hay que estar recurriendo a cremas ni óvulos por muchos días, pero cuando la respuesta no es buena, tenemos dos alternativas. Una, cuando la candidiasis es recurrente o complicada, es administrar, ¿no? 300 miligramos de fluconazol dejando 3 días, ¿no? Dejando 72 horas, ¿no? O sea, 2 dosis, ¿no?
son 300 miligramos hoy día, digamos, y después de 3 días otros 300 miligramos. Es una forma de actuar contra la candidiasis que pudiera considerarse complicada o que pudiera tener cierto grado de resistencia. Y el que ha demostrado una mayor eficacia que el miconazol o todos estos preparados que tenemos en el mercado por vía tópica es el butoconazol, ¿no? Tenemos en nuestro medio, si hay que dar un tratamiento, ¿no?, como esta de 5 gramos por día durante 3 días por lo menos, no hay vía oral, no tenemos vía oral, ¿no? Es un medicamento para administración tópica, pero está disponible, ¿no? Otra alternativa es usar voriconazol, pero el voriconazol no lo tenemos disponible en nuestro medio, ¿no? Entonces eso sería una limitación para el uso de este medicamento. Y para tricomona como para vaginosis bacteriana no hay mayores problemas, es la terapia establecida. Características de clindamicina, la importancia que es un antianaerobio importante también que se puede usar por todas las vías, oral, intramuscular, endovenoso, hay inclusive tópica y cremas que contienen clindamicina. Una buena biodisponibilidad, 90% de biodisponibilidad, poca eliminación renal, lo que no hay problema entonces en pacientes con insuficiencia renal. Le gana el metronidazol contra bacteroides frágiles. Eso sí es importante recordar, ¿no? Muchas infecciones de la cavidad abdominal son por bacteroides frágiles, ¿no? Una perforación de un apéndice capaz de bacteroides frágiles. Entonces ahí es un poco más eficaz el metronidazol que la clindamicina contra el bacteroides. El problema generalmente más frecuente es el dolor abdominal, las náuseas y a veces aparece diarrea. Cuando se superan 5 días de uso de clindamicina casi siempre aparecen estas molestias. Ocasionalmente aparece la colitis pseudomembranosa, que es una complicación un poco más seria. Nunca administrar pues clindamicina con cloranfenicol o macrólidos, eso prácticamente lo sabemos con toda claridad, ¿no? Nunca se administra clindamicina más cloranfenicol o clindamicina más acitromicina, ¿no? Nunca, porque compiten por el mismo receptor y sus efectos van a ser antagónicos, no van a ser eficaces, ¿ya? Entonces ese aspecto siempre tenerlo presente. Las infecciones gonocócicas responden a monodosis de ceftriaxona, es lo habitual, sobre todo cuando están localizados en mucosas genitales del cervix, la uretra o del recto. Cuando es en faringe se considera agregar acitromicina, va a tener una cobertura un poquito más amplia y cubrir por ahí también a alguna agente que va asociado al gonococo que podría ser la clamidia. Y las dosis aumentan en una infección diseminada, ya no son 250 miligramos como son en las mucosas en general, sino 1 gramo, ¿no?, intramuscular o endovenoso, igual que sucede en la conjuntivitis o en la meningitis, 1 a 2 gramos de ceftriaxona cada 12 horas. Entonces, mientras sea ubicado en mucosas, se pueden dar dosis simples de ceftriaxona, ¿no?, considerando la acitromicina para la posibilidad de que puede estar clamidia, porque clamidia casi siempre está asociado al gonococo. En cuanto a la ceftriaxona, no solamente pues inhibe la transpeptidasa, sino que activa unas mureína hidrolasas que van a romper la pared celular. Importante su administración intramuscular endovenoso. Intramuscular hay que diluirlo con lidocaína. No hay que olvidar que la ceftriaxona es dolorosa por vía intramuscular, de tal manera que hay que siempre considerar esta dilución con lidocaína para reducir el dolor. Importante que tiene un volumen de distribución grande, penetra líquido cefalorraquídeo, es uno de los fármacos importantes para el manejo de la meningitis bacteriana. Lo mismo también respecto a la eliminación, ¿no? Casi hay una eliminación del 60% por vía renal y el 40% por vía biliar. Eso que quiere decir que en insuficiencia renal no requiere ajuste de dosis. Entonces es un aspecto interesante respecto a la ceftriaxona, ¿no? Hay una resistencia de la cefalosporina de tercera generación a beta-lactamasas, una estabilidad un poco mayor, de tal manera de que superan en eso a las cefalosporinas de primera o segunda generación. El riesgo de flebitis es uno de los problemas que pueden presentarse con un poquito mayor de más frecuencia. En cuanto a las interacciones, todos los medicamentos que están acá junto con ceftriaxona aumentan la nefrotoxicidad, en particular aminoglucósidos. De hecho, hay evidencias que dicen que en una sepsis
no se debe combinar ceftriaxona con aminoglucósidos porque aumenta el riesgo de nefrotoxicidad y no mejora la eficacia, ¿no? Solo en una insuficiencia renal severa, que casi llega a la anuria, hay que tener precauciones con la ceftriaxona, si no se puede administrar con relativa seguridad. Otro punto de importancia es que en recién nacido no se administra ceftriaxona. En recién nacido se administra cefotaxima, no se administra ceftriaxona porque en el recién nacido se va a desplazar la bilirrubina de su unión a la ceftriaxona, ¿ya? Y puede haber toxicidad del sistema nervioso por bilirrubina, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado, recién nacido no ceftriaxona. En las infecciones por clamidia normalmente son los macrólidos, acitromicina o las tetraciclinas, los fármacos de elección, ¿no? Entonces podemos ver que alternativamente en algunos pacientes se puede considerar quinolonas, pero normalmente con acitro o con doxiciclina las respuestas son buenas. Para el caso de sepsis, este esquema, que es la terapia directamente dirigida, ¿no?, al objetivo, se ha consolidado como una de las medidas apropiadas para el manejo de los pacientes con sepsis. Entonces, luego de ponerle oxígeno, intubarlo si el paciente lo necesita y aplicar ventilación mecánica, entonces se recurre a la cateterización venosa, ¿no?, y de la determinación de la presión venosa central. Y la administración, si está por debajo de 8, de cristaloides o coloides, ¿no? El cristaloide tiene el beneficio, pues, de que es barato, ¿no? Sin embargo, no tiene un efecto osmótico importante y por ahí se pueden requerir cantidades altas y generan hemodilución. El coloide, ¿no?, el AMacel o algunos otros componentes como la misma albúmina o el plasma, tienen el beneficio de que tienen un mejor efecto osmótico, pero tienen el riesgo también de que pueden generar con más facilidad obstrucción de la microcirculación, ¿no? Al ser unas partículas más grandes, corren el riesgo de favorecer la obstrucción de los capilares con más facilidad. Entonces, generalmente usamos cristaloides para fines prácticos. Luego hay que valorar la presión arterial media para ver si a pesar del cristaloide se necesita el apoyo con un agente vasoactivo. Estamos hablando de noradrenalina, que es lo más validado, ¿no? Podríamos utilizar también dopamina si no hay noradrenalina, pero noradrenalina tiene un efecto un poco más homogéneo, ¿no?, y es lo que habitualmente se sugiere utilizar. Después hay que considerar, si es que la presión arterial media permanece un poco baja, la saturación venosa, ¿no?, en sangre venosa del oxígeno. Esto ya requiere una infraestructura de un nivel un poco más alto que los hospitales convencionales. Si la saturación está baja, entonces es probable que el paciente tenga algún nivel de anemia y requiera transfusión de paquetes globulares para mejorar el hematocrito por encima de 30%, 10 de hemoglobina. Si a pesar de esto no hay respuesta, es probable que el corazón necesite cierto apoyo inotrópico y habría que administrar dobutamina. Y ya con esto ya debe el paciente estar estabilizado y listo para pasar de la emergencia a la hospitalización. Algunos medicamentos usados en el soporte inotrópico, adrenalina en realidad se usa más para sacarlos al paciente del paro cardíaco, no tiene tanto uso en sepsis. Noradrenalina sí, ¿no? Ahí están las dosis, es cronotrópico, inotrópico y vasopresor. Dopamina, que tiene un efecto dependiente de la dosis. Las dosis bajas son vasodilatadoras, efectos dopaminérgicos, vasodilatadoras renales. Las dosis intermedias son cronotrópicas e inotrópicas, aumentan la frecuencia y la fuerza de contracción. Dosis intermedia estamos hablando más o menos de 8 a 12 microgramos y dosis de 13 hasta 20 microgramos son vasoconstrictoras, generan efecto alfa 1. Entonces, dependiendo de la velocidad de infusión se puede conseguir la respuesta. En cuanto a la dobutamina, es básicamente inotrópico, con poco efecto cronotrópico. Importante tener en cuenta que puede producir vasodilatación. El efecto de la dobutamina en receptores beta 2 que están a nivel de los músculos, ¿no?, de los músculos esqueléticos, puede dilatar esos vasos y bajar la presión. Entonces, dobutamina es un inotrópico. El noradrenalina, dopamina son vasopresores. Entonces se empieza por la administración de los vasopresores. Y si no hay respuesta, ¿no?, se empieza por los agentes vasoactivos. Y si no hay respuesta después de considerar probablemente una transfusión, recién se va al inotrópico, pensando que la dobutamina, como estamos diciendo, pudiera bajar un poco la presión. Fenilefrina casi no se usa en el soporte. Otro antimicrobiano importante que se puede usar en sepsis, los aminoglucósidos, amicacina, ¿no?
Es un bactericida a pesar de actuar en la síntesis de proteínas porque tiene un efecto masivo, pues no inhibe notablemente, ¿no?, profundamente la síntesis de proteínas, y eso puede alterar la estabilidad de la membrana, ¿no?, celular, y eso conduce al efecto bactericida. Algunos dicen también que puede actuar en pared como otros bactericidas. Intramuscular endovenoso, no hay vía oral, es un medicamento polar, es decir, tiene carga, y todo lo que tiene carga, se dijo en la primera reunión, es menos liposoluble, penetra menos a los tejidos, ¿no? O sea, no tiene una distribución muy grande, acá está la polaridad, y se elimina por filtración glomerular exclusiva. Eso quiere decir que los aminoglucósidos se correlacionan estrechamente con la tasa de filtración glomerular, hay una equivalencia muy directa ahí. Es superior la micacina a la gentamicina en el sentido de que hay menos resistencia a la micacina. Las enzimas tienen que acetilar grupos que están escondidos o que son varios grupos, de tal manera que es más fácil que aparezca resistencia a la gentamicina que a la micacina. En general, este medicamento se usa para las enterobacterias, ¿no? Entonces, estos bacilos gram negativos, que son enterobacterias, se benefician de la micacina. E. coli, ¿no?, Proteus en sus diferentes especies, ¿no?, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella especie, Serratia, ¿no?, Enterobacter, ¿no?, varios cepas de gram negativos, entonces enterobacterias que son afectadas por la micacina. Por supuesto, Haemophilus influenza, que no es una enterobacteria, pero es un bacilo gram negativo, también puede responder. Tienen EPA, efecto postantibiótico, lo cual permite que se use una sola dosis diaria. La idea es que debe darse una sola dosis diaria de amicacina, ya con eso es suficiente. Y al dar una sola dosis diaria, también el riñón se ve expuesto con menos frecuencia al aminoglucósido. Eso reduce el riesgo de nefrotoxicidad, que es uno de los problemas clásicos que conocemos de los aminoglucósidos, el riesgo de nefrotoxicidad y de ototoxicidad. Entonces, cuanto más veces al día demos el aminoglucósido, más riesgo de nefrotoxicidad hay, por lo cual habrá que darlo una sola vez al día. Y como tiene efecto postantibiótico, eso también favorece que se dé una vez al día. Con la furosemida puede generar una ototoxicidad permanente, entonces no hay que combinar aminoglucósidos con furosemida. Y con el resto de antimicrobianos que figuran acá, la toxicidad renal puede incrementarse, ¿no? Hay que cuidar esto en la insuficiencia renal, está contraindicado en la severa. En la insuficiencia renal que no sea severa, hay que ajustar la dosis. El ajuste de dosis puede permitir entonces una respuesta apropiada. En cuanto al soporte hemodinámico, ¿no?, que hemos mencionado ya un poco, y a los usos de antimicrobianos, entonces hay algunos niveles de evidencia acá respecto al uso precoz de los antibióticos, que sean antimicrobianos de amplio espectro, con buena penetración a la fuente probable de la infección. Tratar de establecer cuál es el sitio, dentro de las primeras 6 horas, cuál es el sitio donde se está originando, ¿no?, el foco, ¿no? Y tratar de remover pues algunos dispositivos que pueden estar potencialmente infectados, algunos catéteres, algunas sondas, qué sé yo. La terapia con fluidos, ¿no?, el volumen que hay que dar pueden ser cristaloides o coloides, ¿no?, buscar que la presión venosa central esté por encima de 8, y para eso podemos recurrir a 1 litro de cristaloides o la mitad más o menos de coloides en 30 minutos. Esa sería la velocidad a la cual iría el litro, hablando de sepsis, ¿no?, sepsis con hipotensión. La presión venosa, la presión arterial media, hay que mantenerla por encima de 65. Ya están ahí los medicamentos que hemos comentado, noradrenalina, dopamina, los de elección. Los otros no se administran, ¿no?, como vasopresores iniciales. Hay algunos estudios con vasopresina, ¿no?, que puede ser añadida a noradrenalina cuando la respuesta con adrenalina no ha sido totalmente adecuada, digamos, y el apoyo inotrópico con dobutamina, ¿no?, sobre todo cuando el problema puede ser pues una disfunción miocárdica, ¿no? Entonces esa es la idea del manejo ahí. Algunas otras medidas como el control de la glucosa pueden ser también importantes. Saben que la glucosa reduce la actividad leucocitaria, aumenta la glicosilación de la hemoglobina, reduciendo el transporte de oxígeno. Entonces la idea es que la glucosa se mantenga, si es necesario con insulina, a menos de 150 miligramos por decilitro, ¿no? Ahí está en milimoles también la cantidad. El paciente puede
con ventilación tiende a estar agitado, fastidiado por la ventilación mecánica, hay que sedarlo. Esto se puede hacer con midazolam. La profilaxis de la trombosis venosa profunda puede hacerse con medias elásticas. Valorando riesgo-beneficio, puede utilizarse heparina si no está contraindicada. Y la profilaxis de la úlcera de estrés, como sabemos, se sugiere hacerlo con ranitidina mejor que con omeprazol, para no reducir totalmente la barrera protectora de ácido gástrico que evita las neumonías por aspiración o que previene las neumonías por aspiración. Entonces se tiende a favorecer un poco el uso de la ranitidina antes que pensar en el omeprazol. En infecciones respiratorias altas, bueno, en el caso de la faringitis o faringoamigdalitis se mantiene el uso de penicilina G. Puede ser penicilina oral, puede ser amoxicilina, todas son eficaces. No hay que olvidar que las cefalosporinas de primera como cefadroxilo han mostrado una tasa de erradicación un poco mayor y una curación mejor que la penicilina B. Eso parece depender de los tipos de PBPs sobre las cuales actúa el cefadroxilo. En alérgicos, eritromicina. Entonces eso es para una faringitis suficiente. Para una otitis sabemos de que hay dos agentes importantes acá, ¿no? Tres en realidad como Moraxella catarrhalis, pero la idea es que como hay vacuna contra Haemophilus influenza ya es poco frecuente. Entonces la idea fundamental es que debe ser Streptococcus pneumoniae. Y que también hay vacuna, claro, polivalente contra Pneumoniae, pero a veces no cubre todas las cepas. Entonces el manejo debe hacerse pues con dosis altas de amoxicilina, es el manejo inicial, para tratar de saturar las PBPs del Streptococcus pneumoniae. Si hay resistencia, una opción es agregarle clavulanato, aunque aquí estaríamos pensando que es Haemophilus influenza, ¿no? Y ya pensando que más bien es estreptococo y puede tener ciertos niveles de resistencia, ser resistente, sería cefuroxima o en todo caso ya ceftriaxona el tratamiento, pensando en que es un Streptococcus pneumoniae con ciertos niveles de resistencia, ¿no? La curación espontánea, ¿no? Que es del 20% en Streptococcus pneumoniae, baja, un poco más fácil en Haemophilus influenza y un poco más alta en Moraxella, ¿no? Eso es la capacidad de que se cure solo, digamos, el paciente. En recién nacidos puede ser E. coli la causante de una otitis media, importante tenerlo presente. Levofloxacino se puede usar con una buena penetración al oído medio, pues un fármaco alternativo. Normalmente tenemos las aminopenicilinas, la acetilcefuroxima, la citromicina no tiene una actividad muy alta, ¿no? Y hemos hablado de la ceftriaxona. Cuando el problema es crónico, puede requerirse antianaerobios, ¿no? Y quinolonas para mejorar la eficacia contra estos tipos de agentes. En infección respiratoria baja, entonces acá tenemos pacientes ambulatorios, pacientes hospitalizados, pacientes en unidad de cuidados intensivos. Siempre el número uno es Streptococcus pneumoniae, eso no se discute. Sin embargo, el número 2 puede cambiar en los pacientes que están en unidad de cuidados intensivos y pueden ser gram negativos, pueden ser Staphylococcus aureus. Entonces es importante considerar acá esa presencia de gram negativos o Staphylococcus aureus. Mientras que en la comunidad básicamente es el neumococo y el segundo podría ser micoplasma. Entonces eso genera un poco los esquemas de manejo. Sin embargo, hay que pensar que el Streptococcus pneumoniae tiene niveles de resistencia. El que no es resistente se puede tratar con penicilina o amoxicilina. El que es resistente, ¿no? O moderadamente resistente, tiene que usar ceftriaxona. Y si el nivel de resistencia es alto, hay que usar vancomicina. Creo que eso está bastante establecido para el Streptococcus pneumoniae. Cuando la neumonía es por Haemophilus, si no es productor de beta-lactamasa, basta amoxicilina, pero si es productor, cefalosporinas de segunda o tercera o el amoxicilina ácido clavulánico, pues, ¿no? En el micoplasma los macrólidos son eficaces, las fluoroquinolonas son una alternativa importante. Y cuando hablamos de Staphylococcus aureus, si es meticilino susceptible, cefalosporinas de primera, oxacilina, por ejemplo, ¿no? Penicilina antiestafilocócica, cefalosporina de primera. Cuando es resistente a meticilina, vancomicina, ¿no? Linezolid es un poco escaso, un poco tóxico, hay un poco de temor a usar linezolid, vancomicina usamos más, ¿no? Entonces, dentro de los agentes a considerar, en Pseudomonas aeruginosa, un beta-lactámico antiseudomónico como puede ser ceftazidima, ¿no? Que es cefalosporina tercera o cefalosporinas de cuarta como cefepima, tiene actividad contra Pseudomonas, más ciprofloxacina o un aminoglucósido para sinergizar un poco el efecto contra esta Pseudomonas. Entonces, en pacientes que no han recibido tratamiento con antimicrobianos dentro de los 3 primeros meses y que por demás están saludables, se puede dar un macrólido solo,
Con macrolio solo puede manejarse una neumonía con un nivel de evidencia 1, ¿no? Acitromicina, por ejemplo. En un paciente que ya tiene comorbilidades ya la cosa cambia, ¿no? Si un paciente no es un paciente que previamente estaba sano, sino que tiene pues una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal, es un diabético, un alcohólico, en fin, o que ha recibido antibióticos en los 3 meses previos a la neumonía, lo cual podría generar cierto riesgo de resistencia, entonces una fluorquinolona respiratoria, tenemos levofloxacina, ¿no? Sola, y la otra opción es un beta-lactámico más un macrólide, puede ser ceftriaxona más acitromicina. ¿Sí? Entonces, esas son las indicaciones globales de manejo. Cuando el paciente está hospitalizado, pero no en la unidad de cuidados intensivos, la misma recomendación que en el caso del complicado, es decir, levofloxacina sola, o por ejemplo, ceftriaxona más acitromicina. Y en los pacientes que están hospitalizados en unidad de cuidados intensivos, ya los tipos de beta-lactámicos son más variables, ¿no? Pueden combinarse con acitromicina o con levofloxacina, ¿no? Ya no es la levofloxacina sola, ya es una combinación más un beta-lactámico para sinergizar un poco el efecto. Cuando Pseudomonas es una causa probable, ahí está la cefepime que decíamos, piperacillina tazobactam, los carbapenems, ¿no? Que pueden ir combinados con cipro o con levofloxacina, por ejemplo. Y en el caso del estafilococo aureus meticilino resistente hay que pensar pues en vancomicina, ¿no? Esa sería la idea. Hay características de la fluorquinolona respiratorias que han demostrado una mejor supervivencia en los pacientes que reciben monoterapia con fluorquinolona que los que reciben monoterapia con beta-lactámicos, ¿no? Y tasas de supervivencia similares cuando se combina beta-lactámico más macrolio. Entonces las fluorquinolonas respiratorias son importantes. La resistencia en general se considera que se mantiene baja, ¿no? Pero pueden aparecer algunos efectos adversos un poquito raros a estos medicamentos, ¿no? Aquí para ver, por ejemplo, la frecuencia de administración de los antimicrobianos en la neumonía, adquirida en la comunidad. Entonces, de lo que era pues en el año 95 las fluorquinolonas, ¿no? En tratamiento en adultos, ¿no? Por millón de pacientes, por millón, ¿no? Entonces, 7 más o menos, ¿no? Y luego, como han ido subiendo hasta ser prácticamente en la actualidad el primer lugar, alcanzan el primer lugar de administración por visitas, ¿no? De pacientes adultos, ¿no? Las quinolonas. Entonces han salido de un grupo, digamos, que era limitado, han pasado al aparecer las quinolonas respiratorias a ocupar el primer lugar probablemente, ¿no? Se mantienen, sin embargo, como fármacos importantes las cefalosporinas, ¿no? Los macrólidos, por ejemplo, entre los fármacos que todavía se usan con frecuencia. Parecido acá que tenemos, ¿no? Las prescripciones en neumonía adquirida en la comunidad, como era ceftriaxona en el año 97 y en la actualidad como se ha reducido un poco el uso de ceftriaxona y el terreno que ha ganado la levofloxacina, pues no, que era muy poco y que ha ido alcanzando niveles más altos. El problema es que como se está usando mucho levofloxacina, la tendencia a la resistencia ha ido aumentando. En neumonía nosocomial, que tiene que ver con ventiladores, ¿no? Con riesgo de aspiración, lo que hay que discriminar en primer lugar es si el paciente tiene factores de riesgo o factores de severidad, ¿no? Por ejemplo, si está hipotenso, si necesita intubación, si está con un síndrome de sepsis, ¿no? Si los infiltrados radiológicamente progresan rápido o si hay falla orgánica múltiple. Si es así, se considera que es severo y hay que dar manejo como severo. Pero si no tiene esto, puede ser leve a moderado. ¿De qué depende eso? Depende de si el paciente ha sido hospitalizado por más de 5 días o ha usado antimicrobianos en los pasados 3 meses. Si ha sido hospitalizado recién, no lleva 5 días hospitalizado o no ha recibido antimicrobianos, pertenece al grupo 1 y se deben considerar todavía los agentes convencionales como Streptococcus pneumoniae, ¿no es cierto?, E. coli, hemófilos, por ahí alguna Klebsiella. Si ya se ha hospitalizado más de 5 días o ya ha recibido tratamiento previo con antibióticos, entonces pertenece al grupo 2, siempre y cuando no tenga disfunción orgánica, pues no tenga intubación. Si pertenece al grupo 2, entonces hay que considerar que puede estar Pseudomonas o Staphylococcus aureus meticilino resistente y de acuerdo a eso habrá que proceder. Y cuando tiene criterios de severidad, entonces hay que considerar definitivamente terapias combinadas para estos agentes que son particularmente agresivos. Entonces ahí están los esquemas de tratamiento.
El paciente de grupo 1, que tiene los gérmenes convencionales, puede ser manejado solo con ceftriaxona, solo con cefepime, solo una fluorquinolona. El paciente de grupo 2, que ya tenía riesgo de infecciones intrahospitalarias, necesita, ¿no?, una cefalosporina tercera o cuarta, ¿no?, más vancomicina probablemente, ¿no?, o quinolona más vancomicina para cubrir el estafilococo aureus meticilino resistente. Y el paciente que está complicado necesita una terapia triple prácticamente, ¿no?, una ceftazidima o cefepime contra la pseudomona, o puede ser carbapenén, más una fluorquinolona o un aminoglucósido para sinergizar el efecto contra la pseudomona, y además de eso, 1, 2 medicamentos, 3 la vancomicina para cubrir estafilococo aureus meticilino resistente. En infección de trato urinario, entonces nosotros tenemos un esquema tomado de una guía europea que nos muestra a nosotros, ¿no?, por ejemplo, los síntomas como van progresando desde el síndrome miccional, pasando por la puñopercusión lumbar con náusea, vómitos, hasta una urosepsis, pues una urosepsis que puede ser severa. En la cuestión diagnóstica, las tiras reactivas son útiles. No son, pues, no reemplazan a un cultivo y un antibiograma, pero son útiles porque nos van a mostrar nitritos, por ejemplo, y eso nos sugiere coli o enterobacterias, porque nos pueden mostrar cantidad de leucocitos, nos puede mostrar sangre, nos puede mostrar proteinuria. Entonces una tira reactiva rápidamente nos puede dar una idea en pocos minutos de lo que está pasando, una idea. Ahora, si es una infección, una bacteriuria sintomática, una cistitis, puede no ser indispensable el cultivo y antibiograma, pero a partir de una pielonefritis, así sea leve hasta la urosepsis, de todas maneras hay que hacer cultivo, antibiograma, y hay que considerar algunas pruebas radiológicas, por ahí algunas tomografía, en fin, una ecografía para tratar de precisar mejor el diagnóstico. Las formas clínicas que van desde una bacteriuria sintomática, cistitis, pielonefritis, urosepsis. El tratamiento en la bacteriuria normalmente no se hace, salvo que sea una gestante, ¿no?, o un inmunosuprimido o un niño. Y a partir de la cistitis sí se hace tratamiento 3 a 5 días, empírico generalmente en la cistitis, y en los otros 7 a 14 días, y hay que tratar de seleccionar cuál es el antimicrobiano eficaz. Tenemos en la actualidad beta-lactamasas de espectro expandido, ¿no?, o extendido, las famosas BLES, y están en muchos gram negativos y han generado resistencia a los antimicrobianos. De manera que acá tenemos, por ejemplo, las cefalosporinasas, las penicilinasas, las carbapenemasas, son enzimas producidas por las enterobacterias y que han generado, que están dando resistencia a la E. coli, a la Klebsiella, por ejemplo, contra múltiples beta-lactámicos. Acá tenemos, por ejemplo, que se ve con E. coli, se encuentran en las itus, esta E. coli que produce beta-lactamasas y es resistente a las penicilinas y cefalosporinas. Susceptible a la cefamicina, que es la cefoxitina, susceptible a los carbapenems o a la combinación de beta-lactámicos más inhibidores de beta-lactamasa, por ejemplo, piperacilina, tazobactam, ampicilina, sulbactam. Puede haber resistencia también a fluorquinolona y cotrimoxazol. Y cuando es nosocomial, cuando es adquirida en el hospital, la Klebsiella es el problema, y la Klebsiella va a ser resistente, productora de beta-lactamasas, resistente a penicilinas, cefalosporinas, susceptible a carbapenems, lo mismo que dijimos antes, y probablemente resistente a aminoglucósidos y cotrimoxazol, ¿no? Entonces es un problema estas BLES. Entonces, ¿cómo se va a manejar? ¿Qué es lo que nos interesa? Si es que es una infección sistémica, ¿cierto?, hay que diferenciar si es adquirida en la comunidad o adquirida en el hospital. Si es adquirida en la comunidad, se puede usar ertapenem o amikacina. Si es adquirida en el hospital, si es de origen nosocomial, meropenem, mejor que imipenem, inclusive meropenem, o la misma amikacina. Ahora, cuando es una ITU no complicada, adquirida en la comunidad, fosfomicina, que es un antibiótico de una sola dosis, ¿no?, puede ser eficaz. Al ser adquirida en la comunidad debe ser E. coli o amoxicilina ácido clavulánico. Y lo mismo si es nosocomial, se puede usar fosfomicina o amoxicilina ácido clavulánico. Nitrofurantoína tiene una eficacia pobre en nuestro medio, ¿no? Ahora, se usa fosfomicina solamente si se sospecha que es por E. coli. No se usa si se sospecha que es por otro agente diferente de E. coli, ¿ya? Características de la cefotaxima, ¿ya? Ahí están más o menos las características. Vamos a avanzar por cuestiones de tiempo. En caso de sepsis severa, entonces tenemos las quinolonas,
Tenemos cefalosporinas de tercera o cuarta como cefepime, combinaciones de beta-lactámicos más inhibidores de beta-lactamasa, aminoglucósidos, ¿no? Y por último los carbapenén, son las alternativas para el caso de una sepsis severa. Las características de la amicacina ya la hemos visto, me parece, vamos a avanzarlo. La amicacina entonces es más eficaz cuanto más alta es su concentración sérica. Si multiplica 8 a 10 veces la concentración inhibitoria mínima, es más eficaz el aminoglucósido. Entonces debemos irnos con esa idea, ¿no? Colocarles una dosis alta una vez al día es mejor que ponerle amicacina cada 8 o cada 12 horas, porque cuanto más multiplique la concentración inhibitoria mínima, cuanto más alta sea la concentración, aunque sea una sola vez al día, es más eficaz contra el patógeno. Si se va a dar aminoglucósidos en un paciente que tiene un edema de origen hepático, un edema de origen cardíaco, hay que monitorizar un poco las dosis porque puede que el aminoglucósido no sea muy eficaz. O sea, cuando el volumen extracelular está aumentado, el volumen de distribución de los aminoglucósidos puede limitar un poco la eficacia, ¿ya? Bueno, hay una relación estrecha con la filtración glomerular y todo aminoglucósido tiene EPA. En la gestante, los fármacos alternativos, esto sobre todo la nitrofurantoína para una bacteriuria asintomática, amoxicilina o amoxicilina clavulanato, cefalosporinas de primera, la fosfomicina, una sola dosis, cotrimoxazol no debe usarse en gestantes, ¿no? Salvo en el segundo trimestre. En el primero, riesgos por la inhibición del ácido fólico. En el último, problemas porque puede desplazar a la bilirrubina de su unión al albúmina. Entonces, en general, cotrimoxazol no debe darse en gestantes. Bueno, si no queda otra cosa a la mano, podría ser, pero en el segundo trimestre. Y en la pilonefritis, ahí están los fármacos de elección. Cuidar un poquito los aminoglucósidos porque hay cierto riesgo de eso se llama sordera congénita. Hay poquísimos casos, pero hay algunos de sordera congénita por uso de aminoglucósidos en el embarazo. Entonces hay que ser de todas maneras un poquito cauteloso, preferir otros medicamentos como la ceftriaxona, que es bastante segura, antes que pensar en un aminoglucósido. En niños, cefalosporinas de tercera, ¿no? Una buena hidratación y pasar a la terapia oral después de 5 a 7 días. Cuando es severa la ITU, después de 10 días de tratamiento. Cuando es una ITU simple, no es severa, entonces después de 5 a 7 días se puede pasar de la terapia parenteral a la terapia oral en pacientes pediátricos. Hay casos en que hay problemas como prostatismo, hay obstrucciones, ¿no? Hay problemas urológicos, entonces los fármacos sugeridos para empezar el tratamiento, ¿no? Cefalosporina segundo o tercero, el mismo aminoglucósido. En caso de falla, ¿no? Piperacilina más tazobactam, que es una alternativa, los carbapenem y algunas combinaciones que incluyen aminoglucósido más inhibidores de más beta-lactámicos e inhibidores de beta-lactamasa y antibióticos que no se sugieren en el inicio de tratamiento empírico. Estos son problemas, ¿no? La prostatitis, con qué se maneja, el síndrome pélvico, de dolor pélvico, que tiene que ver con el prostatismo también, bloqueadores de receptores alfa para reducir la contracción uretral. Ciprofloxacina es una quinolona, ¿no? Que tiene mayor eficacia que las anteriores, que el levo, que ciprofloxacino, ¿no? Más eficaz. Está también en estudios de última fase para salir al mercado. Una idea, por ejemplo, ciprofloxacina es lo primero, ¿no? Por ejemplo, contra Escherichia coli, ¿no? Se necesita 1 a 2, tiene 1 a 2 de MIC, mientras que levofloxacina tiene 16 o necesita 16, cipro necesita 32. Entonces, es bastante eficaz ciprofloxacina contra agentes que otras quinolonas necesitan concentraciones más altas. Inclusive Pseudomonas, ¿no? Pseudomonas aeruginosa necesita 1 a 2. Con levo necesita 8.32, con cipro 4, ¿no? Con moxifloxacino 8.64. Entonces hay algunas referencias que avalan a esta ciprofloxacina que en algún momento saldrá al mercado. En TB, recordar que los fármacos bactericidas son los aminoglucósidos isoniazida, ¿no? Importante su efecto bactericida. Y la rifampicina es muy valiosa, se considera muy valiosa no solo porque actúa en población extracelular, sino porque actúa esterilizando, ¿no es cierto?, el calcium, ¿no? Además, la rifampicina tiene el coeficiente de sobrepaso más alto. Coeficiente de sobrepaso quiere decir el número de veces
que la concentración sérica multiplica la concentración inhibitoria mínima. Rifampicina tiene un coeficiente de sobrepaso de 300, ¿no? O sea, su concentración sérica multiplica 300 veces su concentración inhibitoria mínima. Eso lo hace un medicamento muy importante, ¿no? En las enzimas, las mutaciones que favorecen la resistencia de los antituberculosos. El esquema actual de tratamiento, ¿no?, que está vigente desde 2013, ¿no? Los pacientes, es conocido, ¿no?, la importancia de hacer la prueba rápida de sensibilidad y de acuerdo a los niveles de resistencia aplicar el tratamiento correspondiente. Cuando es resistente a rifampicina, aunque sea sensible a isoniazida, se da un tratamiento que prácticamente es para MDR. Entonces la importancia, el valor que tiene la rifampicina, siempre se habla mucho de isoniazida, ¿no? Cuando es resistente a isoniazida, pero sensible a rifampicina, el tratamiento es igual, solo que se prolonga el tiempo, ¿no? O sea, el tratamiento es con levofloxacina, está bien, pero se prolonga el tiempo de tratamiento. Pero cuando es resistente a rifampicina, prácticamente esto es un esquema para MDR, ¿no? Etionamida, piracinamida, levofloxacina, canamicina, perdón, etambutol, piracinamida, levofloxacina, canamicina, etionamida y cicloserina, ¿no? Un tratamiento y prolongado, como si fuera un MDR, ¿no? Entonces la importancia de la resistencia a rifampicina. Después hay tuberculosis, conocemos también que pueden ser osteoarticulares o el sistema nervioso, que son particularmente graves. Entonces el tiempo de tratamiento se prolonga a 1 año y la administración del medicamento también es diario. Esto está tomado del programa, de la norma técnica. En VIH-Sida también ha cambiado un poco porque siempre son 9 meses, pero ahora el tratamiento es diario. Ya no hay un tratamiento que era 2 veces a la semana, ni tampoco hay un tratamiento 2 veces a la semana, ¿no? En el esquema convencional el tratamiento es 3 veces por semana, ¿no? Eso creo que es conocido. Bueno, recordar que isoniazida es el que produce mayor riesgo de neuritis periférica, que se puede prevenir con piridoxina, que isoniazida produce hepatitis citolítica, digamos, con aumento de transaminasas importante. Rifampicina produce dolor abdominal, no está acá, pero es relativamente frecuente. Una hepatitis colestásica con aumento de bilirrubinas, fosfatasa alcalina y posiblemente algo de efecto de transaminasas, pero sobre todo bilirrubina, fosfatasa alcalina. Piracinamida, hiperuricemia por la generación de ácido úrico, ¿no? Porque aumenta, la proporción de ácido piracinoico que interfiere con la secreción de ácido úrico, una hiperuricemia, y es el más hepatotóxico, por sí solo es el más hepatotóxico citolítico que hay, ¿no? El etambutol, conocido el problema de neuritis, y la estretomicina, la toxicidad renal y toxicidad auditiva. Interacciones. La isoniazida, no olvidar, es un inhibidor enzimático, la rifampicina un inductor enzimático. Cuando se da isoniazida van a aumentar las cifras de diazepam, de fenitoína, de glucocorticoides, por ejemplo. Cuando se da rifampicina se van a reducir las concentraciones de antirretrovirales, en particular los inhibidores de proteasa, se va a reducir las concentraciones de anticonceptivos orales o de corticoides, ¿no?, dentro de medicamentos que pueden ser importantes. La valoración de la insuficiencia hepática, la escala de Child o Child y Pugh, ¿no?, para ver el grado de severidad de la insuficiencia, y hay que evitar el uso, por ejemplo, de tionamida, ¿no?, de ácido paraminosalicílico, de piracinamida y seguramente isoniazid rifampicina si estamos en una clase C, ¿no? Hay que ser cauto. Y en cuanto a la variación renal, el etambutol, la piracinamida, las quinolonas y los inyectables, es decir, los aminoglucósidos, requieren ajuste de dosis en insuficiencia renal, ¿no? Etambutol requiere, piracinamida requiere, las quinolonas como grupo y los inyectables requieren ajuste de dosis, ¿no?, aumentando el intervalo en insuficiencia renal. Para tuberculosis MDR hay que escoger un medicamento del grupo 1, generalmente queda piracinamida y etambutol, un inyectable, una fluorquinolona, un agente de segunda línea, ¿no?, que puede ser etionamida, cicloserina, ¿no?, y algún agente nuevo si es que es necesario, ¿no?, como nuevo o de nuevo uso, por ejemplo los ertapenem, en fin, ¿no? Entonces más o menos el diseño del esquema MDR. Algunas consideraciones a tener en cuenta en TBMDR, el número de medicamentos, ¿cierto? Entonces debe tener por lo menos 4 medicamentos de eficacia reconocida, siempre supervisado. La administración
debe ser siempre supervisado. Deben hacerse pruebas de sensibilidad, por lo menos para isoniazida, rifampicina, fluorquinolonas y aminoglucósidos, por lo menos. Monitorizar la respuesta cada 30 días, ¿no? Para ver si hay una negativización, la duración de la fase intensiva, que normalmente es de 6 meses, ¿no? Y el total de la terapia, que dura un año, ¿no? O más, es año y medio, a 2 años, de año y medio a 2 años. Y ahí están los esquemas que tenemos en el programa, ¿no? La primera fase, la segunda fase, sumadas hacen de año y medio a 2 años, de acuerdo a las resistencias, los regímenes, ¿no? Y hay casos en los cuales puede haber resistencia a 3 medicamentos, ¿no? A 4 medicamentos, isoniazida, rifampicina, etambutol, estreptomicina, y de acuerdo a eso ya la terapia se individualiza. Hay un medicamento que ha sido aprobado el año pasado, ¿no? Para ser administrado aquí en el Perú, se llama bedaquilina, ¿no? La bedaquilina, ¿no es cierto?, es un medicamento, una diarilquinoleína se llama, ¿no? La FDA también lo ha aprobado, pero con reservas, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es producir una inhibición de una ATPasa y de esa manera conducir a la muerte de la bacteria, ¿no? Ha demostrado eficacia in vitro e in vivo. Acá hay un estudio, por ejemplo, como con un esquema MDR normal la negativización no se conseguía o demoraba en conseguirse, ¿no? En términos de los días, y en cambio con bedaquilina rápidamente se conseguía la negativización. En realidad no hay muchos medicamentos de estos nuevos, porque tienen muchos efectos adversos. Porque uno puede pensar, hace tiempo estamos con los mismos medicamentos para la tuberculosis, ¿por qué no salen nuevos? El año pasado recién ha salido bedaquilina. Ha salido no porque no sea eficaz in vitro, sino por la resistencia, por las reacciones adversas. Bien, y terminamos con VIH-Sida, ¿no? Importante que cuando hay 350 de recuento de CD4, ¿no? Y menos de 55.000, se sugiere esperar antes de iniciar el tratamiento, pero hay algunas evidencias que nos dicen que con 350, empezar el tratamiento con 350 puede ser beneficioso. O sea, empezar el tratamiento con un recuento de CD4 de 350 puede hacer que la probabilidad de sobrevivencia se aumente. Entonces eso es un punto que es importante. Otro punto es que la probabilidad de permanecer libre de tuberculosis, ¿no es cierto?, aumenta cuando se inicia el tratamiento para el VIH con 350, ¿no? Entonces ese límite de 350 debe considerarse como algo que no hay que esperar a que baje mucho el recuento de CD4. Si ya está en 350 podría iniciarse el tratamiento antirretroviral y puede tener beneficios. El esquema es conocido: sidobudina, lamivudina, efavirenz, ¿no? O nevirapina si es que es una embarazada o es un niño menor de 3 años. Y los esquemas de rescate, que cuando fallan los primeros incluyen inhibidores de proteasa, ¿no? Está escrito. Esquemas americanos con medicamentos un poco más recientes, aparentemente más eficaces, como entricitabina, pero también más caros, ¿no? El efavirenz se mantiene y aparecen inhibidores de proteasa como atazanavir, ¿no?, darunavir, fosamprenavir, o algunos medicamentos con mecanismos nuevos como el raltegravir, que se usa sobre todo en pacientes que ya han recibido tratamiento y no responden bien. Y aquí otro grupo de medicamentos nuevos que incluyen almaraviroc, es un inhibidor del receptor de quimoquinas, el que tiene que ver con la fusión, ¿no?, con la interacción entre el VIH y el CD4. Conocer que algunos medicamentos vienen en presentaciones orales en jarabe, por ejemplo abacavir, sidobudina, y otros no, ¿no? Entonces es bueno porque hay que dar en pacientes pediátricos, ¿no? Formulación intravenosa, sidobudina básicamente. Ajuste de dosis en insuficiencia renal, ¿no? Todos los inhibidores nucleósidos, excepto abacavir, o sea, la mibudina, todos esos hay que ajustar la dosis. Y en hepática, los inhibidores de proteasa, ¿no? Unas interacciones que hay con medicamentos, ¿no? Los efectos adversos más serios de algunos de estos fármacos: para nevirapina, el síndrome Steven-Johnson; para nevirapina, hepatotoxicidad; didanosina, pancreatitis, ¿no? El sidobudina, estabudina, acidosis láctica. Entonces algunos efectos adversos serios. Los fármacos del tipo de los inhibidores de proteasa producen resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, ¿no?, hiperglicemias. Algunas de las toxicidades que pueden corresponder
tanto a un fármaco antirretroviral como a otros medicamentos. Por ejemplo, la supresión de la médula ósea puede darse con sidobudina, ¿sí? Entonces, pero también puede encontrarse con otros medicamentos como la pirimetamina o con la rifabutina. Entonces, no solo sidobudina puede producir, sino también otros. Y así hay varios efectos adversos que se pueden encontrar con antirretrovirales, pero además con otros medicamentos. Esquemas para profilaxis, ¿no? Conocido cuando hay que dar cotrimoxazol para prevenir neumocistis, ¿no? Isoniazida para prevenir tuberculosis. Profilaxis post-exposición, ¿no? Pacientes que han entrado en contacto con de mucosas, con sangre o secreciones de pacientes VIH o que se han hincado. Entonces hay que ir a un tratamiento de un mes por lo menos, con una combinación de por lo menos 2 drogas, puede ser hasta 3, ¿no? Entricitabina, sidobudina y lamivudina, dice, por ejemplo, ¿no? O ritonavir más entricitabina y lamivudina, por ejemplo, ¿no? Entonces 2 tabletas, ¿no? Es un tratamiento por lo menos un mes o 28 días para prevenir la transmisión post-exposición al VIH. En pacientes heterosexuales, ¿no? Que tienen la posibilidad, este es un estudio que tenían la posibilidad de estar en contacto con una población de riesgo, el administrar tenofovir, ¿no? O tenofovir entricitabina redujo notablemente, ¿no? La probabilidad de la infección por VIH. Entonces, para países, en África me parece que hicieron este estudio, donde el paciente era heterosexual, pero iba a tener relaciones con gente que tiene una tasa alta de infección por VIH. Y el inicio precoz en tuberculosis, ¿no? No esperar a que se reduzca, a que pase mucho tiempo. El inicio precoz 2 semanas después de iniciar el tratamiento antituberculoso versus 8 semanas, ¿no? El grupo que inicia antes el tratamiento tiene mayor probabilidad de sobrevivencia, ¿ya? Entonces eso está descrito. Y esta parte de malaria ya queda para que lean un poco, ¿ya? Está ahí, vamos a llegar a la parte de antimicrobianos.